Arthur Montenegro lo tenía todo: fama, dinero y poder. Las fiestas más exclusivas lo esperaban cada noche. Los aplausos lo seguían donde fuera. Pero Parstan, al cerrar los ojos, el silencio pesaba más que cualquier fortuna. ¿De qué sirve tenerlo todo cuando nada logra llenar el alma? Arthur sonreía frente a todos, pero dentro de él había un vacío tan profundo que ni el éxito podía ocultar. Su vida se había convertido en una rutina de lujos sin sentido. Las luces de las cámaras lo cegaban. Las risas a su alrededor eran ecos vacíos. Nada era real, ni siquiera su reflejo en los espejos. Hasta que un día, cansado de fingir, decidió aislarse en su mansión junto al mar. Allí, entre el sonido del viento y las olas, comenzó a sentir el peso de su propia soledad, una que ningún dinero podía comprar. Arthur pasaba los días mirando el horizonte. El mar se convirtió en su único confidente, y el eco de las olas parecía responder a sus pensamientos. Había intentado llenar su vida con todo tipo de placeres, pero la felicidad seguía siendo un espejismo. Su rostro, antes admirado en portadas de revistas, ahora reflejaba el cansancio de alguien que lo había tenido todo, y aún así, no encontraba razones para seguir. A veces se preguntaba en qué momento perdió la capacidad de sentir. Recordaba vagamente su infancia, los días simples antes de heredar el imperio Montenegro. Desde entonces, su vida había sido una sucesión de expectativas, obligaciones y sonrisas impostadas. Pero algo dentro de él empezaba a cambiar. Sentía que el destino estaba moviendo piezas invisibles, preparando un encuentro que trastocaría todo lo que creía conocer sobre sí mismo. Fue en ese periodo de aislamiento que decidió contratar a alguien para cuidar la mansión. No por necesidad, sino por miedo. Miedo a sí mismo, a sus impulsos, a su creciente deseo de desaparecer sin dejar rastro. Solo alguien discreto, ordenó al mayordomo. Nadie debía saber que el famoso Arthur Montenegro estaba al borde del abismo. Así fue como apareció el nombre de una candidata: Elena Vázquez, una mujer sin pasado aparente, recomendada por alguien desconocido. El día que llegó, el cielo estaba cubierto de nubes y el mar rugía con fuerza. Elena cruzó el portón con una calma inquietante, llevando solo una maleta pequeña y una mirada que parecía conocer más de lo que debía. Arthur la observó desde la ventana del piso superior, sin saber por qué su presencia le provocaba un escalofrío. No era miedo, tampoco atracción inmediata. Era algo más profundo. La sensación de haber visto esos ojos antes, en otro tiempo, en otro lugar. Desde el primer día, Elena se movía por la casa con naturalidad, como si ya hubiera vivido allí. No hacía preguntas, no hablaba más de lo necesario, y aún así, lograba llenar cada espacio con su presencia. Arthur intentó mantener la distancia, pero pronto descubrió que la simple idea de no verla le generaba ansiedad. Había algo en ella que lo perturbaba y lo calmaba al mismo tiempo. Y eso era lo más peligroso de todo. Las noches empezaron a volverse más densas. A veces, Arthur creía escuchar pasos cuando estaba solo, o percibir el leve aroma del perfume de Elena en habitaciones donde ella no había estado. Empezó a pensar que estaba perdiendo la cordura. Sin embargo, cada vez que cruzaban miradas, había una conexión muda, casi hipnótica. Era como si ambos compartieran un secreto que ninguno recordaba, pero que los mantenía unidos por una fuerza imposible de explicar. Una tarde, mientras el sol caía y teñía de oro las paredes, Elena se acercó a la biblioteca. ¿Por qué contrató a alguien como yo?, preguntó. Arthur, sorprendido por su franqueza, respondió con una sonrisa cansada. Porque ya no confío en mí mismo. Ella lo miró con ternura, y en sus ojos había algo más que compasión. Entonces, quizá yo tampoco deba confiar en mí, murmuró. Esa frase, tan simple y enigmática, quedó suspendida entre ellos como una profecía. A partir de ese día, la mansión pareció despertar. Las luces parpadeaban, los relojes se detenían,
y el viento traía voces que Arthur juraría haber escuchado antes. Elena, sin embargo, parecía tranquila, como si todo fuera normal. «Esta casa tiene memoria», dijo una noche, «y a veces recuerda antes que nosotros». Arthur la miró, perturbado, sin saber si ella hablaba en metáfora o si realmente sabía algo que él ignoraba por completo. Con el paso de las semanas, el aislamiento dejó de ser una prisión y se transformó en una especie de redención. Elena le enseñó a disfrutar de lo simple: un amanecer, una taza de café, el sonido de la lluvia. Pero detrás de esa calma, algo oscuro seguía creciendo. Arthur empezaba a sentir una mezcla de fascinación y miedo hacia ella. No podía apartarla de su mente, y aunque se esforzaba por resistirse, el destino ya había sellado su próximo movimiento. Una noche, incapaz de dormir, Arthur bajó al jardín. La encontró allí, descalza, bajo la lluvia, mirando al mar como si esperara una respuesta. «¿Qué busca?», preguntó él. «Recuerdos», respondió ella sin girarse, «de una vida que no sé si fue mía». Arthur se estremeció. En ese instante, comprendió que su historia con Elena no había comenzado con su llegada, sino mucho antes, y que tal vez todo lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su destino para siempre. A la mañana siguiente, Arthur despertó con la sensación de haber soñado con ella. En su mente, veía una niña corriendo por un jardín antiguo, riendo bajo la misma luz dorada que ahora iluminaba su mansión. Pero al intentar recordar su rostro, todo se desvanecía. ¿Era un sueño o un recuerdo olvidado? Cuando vio a Elena preparar el desayuno en silencio, su corazón se aceleró. Había algo en su presencia que removía memorias que creía enterradas para siempre. Comenzó a observarla más de cerca, sin que ella lo notara. Cada gesto, cada palabra suya parecía cuidadosamente medido. Elena no era una simple empleada. Había una profundidad en sus ojos que hablaba de pérdidas, de promesas rotas, de algo que ella no decía pero que se podía sentir. Arthur empezó a sospechar que su llegada no había sido una casualidad, y mientras más intentaba entenderla, más atrapado quedaba en su misterio. El viento del mar soplaba con fuerza esa tarde cuando la vio en el balcón, con una carta entre las manos. «¿Puedo saber qué lees?», preguntó. Elena se giró lentamente. «Nada importante», dijo, guardando el papel en su bolsillo. Pero Arthur notó que temblaba. Quiso insistir, pero su instinto le advirtió que no debía. Algo le decía que esa carta era una pieza de un pasado que ambos compartían, aunque aún ninguno de los dos lo supiera. Esa noche, mientras el sonido del mar se mezclaba con el crujir de las ventanas, Arthur soñó nuevamente con la niña. Esta vez la vio correr hacia una figura masculina que se parecía a su padre. El hombre la levantaba en brazos, riendo. «Mi pequeña Elena», dijo en voz baja. Arthur despertó con el corazón en un puño. Aquella imagen lo perseguía incluso despierto. ¿Por qué el nombre de ella resonaba en sus recuerdos de infancia? A la mañana siguiente, cuando vio a Elena regar las flores, algo dentro de él se quebró. «¿Nos hemos conocido antes?», preguntó impulsivamente. Ella se quedó quieta, mirándolo fijamente. «Tal vez», respondió con serenidad. Pero si fue así, ninguno de los dos estaba listo para recordarlo. Esa frase lo dejó sin aliento. En ese momento comprendió que había abierto una puerta que no podría volver a cerrar. El pasado comenzaba a despertar, y con él, el peligro. El mar rugía esa noche como si guardara secretos. Arthur se asomó al balcón y vio a Elena mirando las olas. «El mar nunca olvida», dijo ella, sin saber que él la escuchaba. «Solo espera el momento de devolver lo que se llevó». Arthur sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si hablaba del mar, del destino o de ellos. Pero algo era seguro. La historia acababa de comenzar, y la verdad que los unía estaba a punto de resurgir desde las profundidades.
Desde que Elena llegó, la mansión de Arthur dejó de ser un refugio y se convirtió en un escenario donde lo inexplicable cobraba vida. Ella caminaba por los pasillos con pasos casi inaudibles, pero su presencia se sentía en cada rincón. Arthur comenzó a notar detalles. El aire parecía más ligero cuando ella estaba cerca, y el silencio, que antes lo devoraba, ahora lo observaba desde lejos, como si incluso la soledad la respetara. Cada mañana, Elena se levantaba antes que él. Preparaba el desayuno con una precisión casi ritual. Arthur, oculto tras la barandilla del segundo piso, la observaba en silencio. Había algo hipnótico en sus movimientos, algo que escapaba a toda lógica. A veces, cuando ella levantaba la vista, parecía mirarlo directamente, aunque no hubiera manera de que lo supiera. En esos momentos, Arthur sentía un temblor recorrerle el cuerpo, una mezcla de curiosidad y miedo. Intentó distraerse con trabajo, llamadas, inversiones, pero nada lo mantenía enfocado por mucho tiempo. Cada pensamiento terminaba regresando a Elena. ¿Quién era en realidad? ¿Por qué su nombre le sonaba tan familiar? Revisó los documentos que el mayordomo había recibido. Todo parecía en orden. Sin embargo, había algo en su pasado que no encajaba. Elena Vázquez. Un nombre que parecía existir solo desde hacía unos pocos años, sin historia antes de eso. Una tarde, mientras el sol teñía de rojo las cortinas, Arthur la encontró en la biblioteca. Ella estaba de pie, frente a una estantería, observando un libro antiguo de la colección de su padre. «Ese libro es especial», dijo él. Elena lo giró entre las manos. A veces, las cosas más valiosas son las que olvidamos mirar. Arthur sintió que esas palabras no eran simples. Había en su tono una nostalgia que no pertenecía a una extraña, sino a alguien que recordaba. Desde ese día, las conversaciones entre ellos se volvieron más frecuentes. Hablaban de todo y de nada. Arthur le contaba fragmentos de su infancia, y Elena lo escuchaba con una atención que lo desarmaba. Pero a veces, ella completaba detalles que él nunca había mencionado, como si conociera su historia antes de oírla. «¿Cómo sabes eso?», preguntó una noche. Elena sonrió con tristeza. «A veces las almas se reconocen antes que las palabras». Arthur comenzó a tener sueños confusos. En ellos, Elena aparecía vestida de blanco, caminando entre ruinas antiguas, llamándolo por su nombre con una voz que parecía venir de otro tiempo. Al despertar, el corazón le latía con fuerza. No podía distinguir si era deseo o advertencia. Cada día que pasaba, la realidad se mezclaba más con la fantasía, y lo que antes era simple curiosidad se transformaba en una necesidad imposible de ignorar. Una noche, mientras revisaba viejos álbumes familiares, Arthur encontró una fotografía que lo hizo detenerse. En ella, su padre, Augusto Montenegro, aparecía junto a una mujer de cabello oscuro y mirada profunda. En el fondo, una niña sostenía un muñeco entre las manos. El corazón de Arthur se detuvo por un instante. La niña tenía los mismos ojos que Elena. Cerró el álbum de golpe, como si con eso pudiera detener la sensación de vértigo que lo invadía. Al día siguiente, intentó actuar con normalidad, pero cada palabra suya sonaba forzada. Elena notó su distancia. «¿Le ocurre algo, señor Montenegro?», preguntó con voz suave. «Nada», mintió él. «Solo no dormí bien». Ella asintió sin insistir, pero en su mirada había un destello de comprensión, como si supiera exactamente lo que él había visto. Desde entonces, la tensión entre ambos comenzó a crecer, invisible pero constante, como una corriente eléctrica bajo la piel. Una tarde lluviosa, Arthur la sorprendió tocando el piano del salón principal. No recordaba haber mencionado que el instrumento funcionaba. La melodía era antigua, melancólica. «¿Dónde aprendiste a tocar eso?», preguntó. «Mi madre solía tocarlo», respondió ella, sin apartar la vista de las teclas. «Es una pieza que me acompaña desde siempre». Arthur sintió un nudo en la garganta. Esa misma melodía era la que su padre solía tocar cuando él era niño.
Esa coincidencia lo perturbó profundamente. Esa noche, revisó viejos diarios y grabaciones del despacho de su padre. En una de las cintas, escuchó la misma melodía y una voz femenina riendo al fondo. «Elena», dijo la voz de Augusto Montenegro. Arthur retrocedió la cinta varias veces, sin creer lo que oía. El nombre resonaba como un eco del pasado. ¿Era solo una coincidencia? ¿O el destino había traído de vuelta un nombre que nunca debió pronunciarse? Durante los días siguientes, Arthur se debatía entre la razón y la intuición. Intentó preguntar directamente, pero cada vez que la miraba, las palabras se le escapaban. Había en Elena una calma que desarmaba cualquier confrontación, y sin embargo, algo en su silencio era aterrador. No era el silencio de quien esconde un secreto, sino el de quien espera que el otro lo descubra por sí mismo. Arthur empezó a temer lo que podría encontrar si seguía buscando. Una noche, sin poder contenerse más, bajó al salón donde ella solía leer. «Elena», dijo con voz firme. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Quién eres realmente?» El aire pareció detenerse. Elena lo observó largo rato antes de responder. «Alguien que vino a recordarte lo que olvidaste». Arthur frunció el ceño. «¿Y qué olvidé?» Elena bajó la mirada. «Que el amor y la culpa a veces nacen del mismo lugar». Sus palabras lo dejaron inmóvil, entre el miedo y el deseo. Desde esa conversación, algo cambió para siempre. Arthur comenzó a verla no solo como una empleada o una mujer misteriosa, sino como una sombra del pasado que se negaba a desaparecer. Su presencia lo seguía incluso en los sueños. Su perfume parecía impregnar las paredes, y cada rincón de la casa hablaba de ella. Elena no necesitaba hablar mucho. Su silencio era suficiente para mover los cimientos de un hombre que había perdido todo menos la culpa. Poco a poco, la mansión dejó de ser un refugio y se convirtió en una prisión emocional. Arthur quería que se marchara, pero no podía soportar la idea de verla irse. Estaba atrapado entre el deseo y el pánico. Algo dentro de él le gritaba que si la dejaba ir, perdería algo más que compañía. Tal vez perdería la única oportunidad de descubrir la verdad sobre sí mismo, una verdad que lo esperaba, oculta, detrás de los ojos de Elena. Una madrugada, Arthur se levantó y la encontró en el vestíbulo, observando un retrato antiguo del padre de él. «Se parece a ti», murmuró. «A veces creo que lo conocí». Arthur sintió un escalofrío. «Imposible», respondió con voz seca. Pero ella no pareció convencida. «Tal vez nada es imposible, Arthur. Tal vez solo olvidamos lo que duele». Esa frase resonó en su mente durante días, abriendo grietas en su memoria y en su corazón. Esa noche, Arthur no durmió. Miraba el techo, escuchando el sonido del mar golpeando contra las rocas. Por primera vez, no se sentía solo, pero tampoco en paz. Elena había despertado en él algo que ni el dinero, ni el poder, ni los excesos habían podido tocar: humanidad. Y sin embargo, esa misma humanidad lo estaba destruyendo. Porque sabía, en lo más profundo de su alma, que la verdad que unía sus destinos no sería fácil de aceptar. Cuando amaneció, Arthur bajó al jardín. Elena estaba allí, observando el horizonte. El sol iluminaba su rostro y por un instante, Arthur sintió que miraba algo sagrado, algo que no pertenecía al mundo. «Elena», susurró. Ella giró lentamente. «¿Qué somos?», preguntó él. Ella sonrió con tristeza. Dos almas buscando redención. El viento sopló fuerte, y por primera vez, Arthur comprendió que su historia no sería una historia de amor, sino una historia de destino. Ese día marcó el inicio del cambio. A partir de entonces, cada gesto, cada mirada, cada silencio entre ellos tenía un peso distinto. Arthur no lo sabía aún, pero la mujer que acababa de entrar en su vida no solo estaba allí para cuidarlo, sino para enfrentarle con la verdad que lo perseguía desde su nacimiento. La mansión
testigo de generaciones de secretos, volvería a abrir sus puertas al pasado, y nada volvería a ser igual. Desde aquella noche, algo cambió entre Arthur y Helena. Ya no eran amo y empleada, ni siquiera dos desconocidos atrapados en una misma casa. Eran dos almas orbitando en torno a un mismo silencio. Él empezaba a buscar excusas para verla, para escuchar su voz, incluso para discutir. Cualquier motivo era suficiente. Helena, por su parte, parecía comprenderlo sin palabras. No lo evitaba, pero tampoco se entregaba. Era un equilibrio imposible, y por eso mismo, irresistible. Las mañanas se llenaron de gestos que antes no existían. Un roce accidental al pasar, una mirada que duraba un segundo más de lo debido, una sonrisa que se perdía en el aire. Arthur comenzó a notar su perfume en su ropa, como si el aroma de Helena se aferrara a él incluso cuando ella no estaba cerca. Y aunque su mente intentaba negarlo, su cuerpo hablaba otro idioma, el del deseo, el de la fascinación prohibida que crece sin permiso ni control. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Helena entró en su despacho sin avisar. Llevaba una bandeja con té. «Pensé que necesitaba un descanso», dijo. Arthur la observó, y algo en su gesto lo desarmó. No era la mujer misteriosa que temía, sino alguien real, vulnerable. «Gracias», respondió con voz baja. Al tomar la taza, rozó su mano sin querer. Fue un contacto leve, pero el calor de ese instante le atravesó el alma. Después de aquel día, Arthur ya no pudo dormir igual. Soñaba con ella, no como empleada, sino como presencia constante, envolvente. A veces despertaba agitado, convencido de que Helena estaba en su habitación, observándolo. Pero cuando abría los ojos, solo encontraba el eco de su respiración. No sabía si era deseo o locura. Lo único cierto era que cada amanecer se sentía más vivo, y a la vez, más cerca de perder el control. Helena también comenzó a cambiar. Su mirada, antes tranquila, ahora tenía un brillo inquieto. Había algo en Arthur que removía sus propias sombras. Intentaba mantener las distancias, pero su cuerpo la traicionaba cada vez que él se acercaba. Había algo en su voz que le resultaba familiar, algo que la confundía. Una noche, frente al espejo, susurró para sí misma: «No puedes sentir esto, no otra vez». Y aunque no entendía por qué, sus ojos se llenaron de lágrimas. Arthur intentó retomar su vida pública. Salió a eventos, asistió a reuniones, habló con periodistas, pero todo le resultaba vacío. Ninguna sonrisa era auténtica, ninguna conversación lo distraía. Todo le recordaba a ella. Volvió a la mansión esa misma noche, incapaz de soportar la distancia. Cuando la vio dormida en una silla del jardín, con la cabeza apoyada en un libro, sintió que algo dentro de él se quebraba. La paz que buscaba estaba justo frente a sus ojos. Sin pensarlo, se acercó y apartó un mechón de cabello de su rostro. Helena despertó lentamente, y al verlo, no se asustó. Solo susurró: «No debería estar aquí». Arthur sonrió con tristeza. «Tampoco debería sentir lo que siento». Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. Solo existían ellos y el sonido del mar. Arthur quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en el aire. El deseo no necesitaba explicación. Era el principio de algo que ninguno podía controlar. A partir de esa noche, la tensión entre ellos se volvió insoportable. Compartían silencios que ardían más que cualquier palabra. Los pasillos de la mansión parecían vibrar con una energía nueva, densa, magnética. Helena lo evitaba, pero él siempre encontraba la manera de acercarse. Un gesto, una mirada, bastaban para encender una chispa. No era un amor dulce, sino un fuego contenido, destinado a consumirlos si no encontraban la verdad que los unía. Una tarde, mientras el cielo se teñía de gris, Helena lo encontró en el estudio tocando una vieja melodía en el piano. «No sabía que tocaba», dijo. «Tampoco yo»,
respondió Arthur, sorprendido por la naturalidad con que sus dedos se movían. Elena se acercó despacio. Mi madre solía tocar esa misma canción. Él la miró aturdido. ¿Tu madre? Repitió, con un temblor en la voz. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero esa coincidencia era una advertencia del destino. Con el paso de los días, los límites comenzaron a desdibujarse. Arthur le pedía que se quedara a cenar, que lo acompañara a caminar por la playa, que le contara historias. Helena accedía, aunque cada encuentro la dejaba más confundida. Había en él una tristeza que la conmovía, y en ella una ternura que lo mantenía cuerdo. Pero bajo todo eso, había algo que ninguno quería admitir, un lazo invisible, tan poderoso como prohibido. Una noche de luna llena, Helena salió al balcón. Arthur la siguió. ¿Por qué te escondes?, preguntó. Porque temo lo que soy cuando estoy cerca de ti, respondió ella. El viento agitó su cabello, y Arthur dio un paso hacia adelante. Entonces no te alejes. A veces, lo que más tememos es lo único que puede salvarnos. Ella cerró los ojos, y por un instante, sus labios casi se tocaron. Pero algo, una fuerza, un recuerdo, la hizo retroceder. Helena huyó al interior, sin mirar atrás. Arthur permaneció inmóvil, sintiendo cómo la noche lo envolvía. Sabía que algo oscuro separaba sus almas, algo que aún no entendía, pero también sabía que ya era tarde. El amor, una vez despertado, no se puede enterrar. A partir de ese instante, su relación cambió para siempre. Ni la culpa ni el miedo serían suficientes para detener lo que el destino había comenzado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. A veces discutían sin motivo, otras compartían silencios interminables. Arthur sentía que cada palabra suya la hería, pero también la acercaba. Helena parecía debatirse entre quedarse o escapar. Había noches en que lloraba en su habitación, convencida de que el amor que sentía era una condena. Pero al amanecer, bastaba un gesto de él para que todo volviera a empezar. Estaban atrapados en un círculo imposible. Arthur, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se dio cuenta de que había perdido el poder sobre sí mismo. Helena era su debilidad, pero también su salvación. Con ella se sentía humano, vulnerable, vivo. Sin embargo, en los momentos de calma, una voz en su mente le susurraba que todo aquello era demasiado perfecto, demasiado inevitable, y que el destino, cuando ofrece amor, siempre esconde un precio que aún no ha sido cobrado. Una noche, incapaz de resistir más, Arthur fue hasta la habitación de Helena. La puerta estaba entreabierta, y ella dormía. La observó en silencio. En su rostro había paz, pero también una tristeza antigua, como si cargara con siglos de historia. Dio un paso, otro, y justo cuando estuvo a punto de tocar su mano, ella abrió los ojos. Arthur, susurró. No sigas. Él se detuvo. ¿Por qué? Ella respondió. Porque cuando descubras quién soy, ya no podrás amarme. Esas palabras lo persiguieron durante días. ¿Qué podía significar? ¿Quién era realmente Helena? Cuanto más intentaba alejarse, más la necesitaba. Su amor se había convertido en una obsesión, un reflejo de su propio vacío. A veces pensaba que ella era su castigo, otras, su salvación. Pero en el fondo, algo le decía que todo aquello no había sido un accidente. Que Helena había llegado por una razón, y que el verdadero misterio apenas comenzaba. Una tarde, al mirar por la ventana, Arthur la vio hablando con un desconocido en el jardín. Un hombre vestido de negro le entregaba un sobre. Cuando ella notó su mirada, el hombre desapareció entre los árboles. Arthur bajó corriendo, pero Helena ya no estaba allí. Solo encontró la puerta del despacho abierta y un aroma familiar en el aire. Esa noche, comprendió que el amor y el secreto estaban entrelazados, y que ambos podían destruirlo todo.
Elena volvió al amanecer. Sus ojos estaban enrojecidos y su voz temblaba. «Necesito contarte algo», dijo. Arthur se acercó, pero ella negó con la cabeza. «Aún no. No estás listo». Él tomó su mano. «No importa lo que sea, no dejaré de verte». Elena lo miró, y por primera vez, sonrió con ternura y miedo al mismo tiempo. «Ojalá pudieras cumplir esa promesa», murmuró. Afuera, el mar rugió con fuerza. El destino se preparaba para reclamar su deuda. El amanecer trajo consigo un silencio distinto. Arthur despertó con la sensación de que algo había cambiado en la mansión. El aire se sentía más pesado, como si el pasado hubiera decidido regresar. Helena evitaba su mirada, caminaba con pasos cautelosos y sus gestos eran más lentos. Arthur lo notó de inmediato. «¿Qué ocurre?», preguntó. Ella solo respondió. «Hay cosas que el tiempo no puede enterrar, aunque lo intentemos». Y esas palabras lo dejaron helado. Durante todo el día, Elena se mantuvo ocupada, como si quisiera distraerse de sus propios pensamientos. Arthur la siguió desde la distancia. Había un sobre en su habitación, el mismo que había recibido del hombre vestido de negro. Esperó a que ella saliera para acercarse, pero cuando intentó abrir la puerta, descubrió que estaba cerrada con llave. Esa precaución, tan inusual, encendió en él una alarma. Algo dentro de esa habitación podía cambiarlo todo. Esa noche, el sueño lo venció en el despacho. Soñó con su padre, Augusto Montenegro, sentado frente a la chimenea, sosteniendo un cigarro entre los dedos. «Has repetido mis errores, hijo», le dijo con voz grave. «Amar a quien no debías trae consecuencias». Arthur despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. No era la primera vez que su padre aparecía en sus sueños, pero esta vez algo era distinto. Detrás de él, en la penumbra, estaba Elena. Los días siguientes estuvieron llenos de señales, fotografías que caían solas, relojes que se detenían exactamente a la misma hora, el retrato de su padre torcido cada mañana. Helena parecía no sorprenderse. «No temas», le dijo una noche. «A veces, los muertos solo buscan ser escuchados». Arthur no supo si reír o huir. «¿Y qué quieren decirme?». Ella lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. «La verdad que has negado toda tu vida». Una tarde, mientras la tormenta rugía afuera, Arthur encontró la puerta de la habitación de Elena entreabierta. Dudó un momento, pero la curiosidad lo venció. Dentro, sobre la cama, estaba el sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una copia de un testamento antiguo, con el sello de la familia Montenegro. Al leer el nombre del heredero, el alma se le congeló. Elena Vázquez Montenegro. El documento estaba firmado por su propio padre. Arthur dejó caer el papel. No podía ser cierto. Su padre nunca le habló de otra heredera. «Debe ser una falsificación», se repitió, pero el sello y la letra eran inconfundibles. En ese momento, escuchó pasos detrás de él. Elena estaba en la puerta. «Ahora lo sabes», dijo con voz serena. «No quería que lo descubrieras así». Arthur la miró, furioso y confundido. «¿Qué eres tú? ¿Una impostora?». Elena bajó la mirada. «Soy lo que tu padre intentó olvidar». El silencio entre ellos fue abrumador. Arthur sintió que todo su mundo se desmoronaba. «¿Mi padre te conocía?», preguntó. Helena asintió. «Más de lo que imaginas, y no solo a mí». Dio un paso hacia él. «Tu padre tuvo otra vida, Arthur. Una que ocultó bajo su fortuna. Mi madre fue parte de esa historia. Él la amó, pero eligió el poder sobre el amor. Cuando nací, decidió borrar nuestro apellido y construir su imperio sobre ese secreto». Arthur se quedó sin palabras. La rabia y la incredulidad lo invadieron. «Entonces, dices que eres mi...». Elena lo interrumpió con un gesto. «No lo digas. No todavía. Hay más que debes saber».
Él se alejó, tambaleante, como si cada palabra suya fuera un golpe. «¿Por qué volviste?», preguntó. «Porque el pasado no muere solo», respondió ella. «Y porque tu padre me dejó algo que te pertenece, aunque aún no estés listo para recibirlo». Durante días, Arthur se encerró en sí mismo. Revisó documentos, habló con abogados, buscó cualquier prueba que contradijera la historia de Elena. Pero todo coincidía. Fechas, nombres, transacciones ocultas. Incluso encontró cartas que su padre había escrito a una mujer llamada Clara Vázquez. En ellas hablaba de un amor imposible, de una hija ilegítima y de la culpa que lo perseguía. «Elena», murmuró Arthur, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Una noche, decidido a enfrentarse a ella, bajó a la sala principal. Elena estaba frente a la chimenea, sosteniendo un medallón antiguo. «¿Qué más ocultas?», preguntó. Ella abrió el medallón y se lo mostró. Dentro había una foto, su padre y una mujer idéntica a Elena, pero más joven. «Mi madre», dijo. «Tu padre prometió protegernos, pero cuando murió, todo lo que debía ser mío pasó a tus manos». Arthur sintió un vértigo indescriptible. Su vida entera era una mentira. «¿Entonces viniste a vengarte?», preguntó con amargura. Elena negó lentamente. «No, vine a entender y a decidir si podía perdonar». Arthur la observó, desarmado. Nunca había sentido tanta culpa. «No sabía nada, te juro que no». Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. «Lo sé, pero el destino no necesita que sepamos para cumplir su propósito». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «El amor nos unió, Arthur, pero la sangre nos separa». Arthur dio un paso atrás, como si esas palabras lo hubieran herido físicamente. Todo encajaba ahora. La conexión inexplicable, los sueños, las melodías compartidas. «No puede ser», susurró. «Tiene que haber un error». Elena se acercó despacio. Ojalá lo hubiera. Lo miró con ternura y dolor. Lo que sentimos no fue un pecado, fue la consecuencia de un silencio heredado. Ambos fuimos víctimas del mismo hombre. La verdad los unía y los destruía a la vez. El viento golpeó las ventanas con fuerza, como si la casa reaccionara a su confesión. Arthur se sentó, temblando. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Elena suspiró. «Porque no quería perderte antes de encontrarte. Quería conocerte sin el peso de la historia, saber quién eras más allá del apellido Montenegro». Arthur se cubrió el rostro con las manos. «Todo lo que soy, todo lo que tengo, fue tuyo». Elena lo miró fijamente. «Y nunca lo pedí». Esa noche no hubo sueño ni consuelo. Arthur caminó por la mansión como un fantasma, reviviendo cada recuerdo, cada risa, cada gesto compartido con Elena ahora tenía otro significado. No podía soportarlo. A la mañana siguiente, decidió marcharse. Dejó una carta en su habitación. «No sé cómo vivir con lo que sé, pero tampoco sé cómo vivir sin ti». Cuando Elena la leyó, comprendió que el amor y la tragedia siempre habían estado destinados a encontrarse. Pasaron días sin que Arthur regresara. Elena intentó convencerlo de que hablara con ella, pero él desapareció sin dejar rastro. La mansión volvió a sumirse en silencio. Solo el mar seguía rugiendo, testigo de lo que había ocurrido. Una noche, Elena encontró una caja en el despacho de Arthur. Dentro había un anillo con las iniciales A.M. y una nota. «El legado no es el dinero, sino la verdad. Perdóname por no verla antes». Las lágrimas nublaron su vista. Con el anillo en la mano, Elena salió al jardín, bajo la lluvia. «No puedo odiarte, Arthur», susurró, «porque en ti vive todo lo que perdí». Cerró los ojos y dejó que el agua borrara su llanto. Detrás de las nubes, el amanecer comenzaba a asomar. Sabía que él volvería, tarde o temprano.
porque los lazos que se tejen con el alma no mueren con la verdad. Solo cambian de forma, esperando el momento de ser comprendidos. Arthur regresó una semana después. Su rostro mostraba el cansancio de alguien que había visto demasiado. «No puedo cambiar lo que somos», dijo, «pero puedo decidir lo que seremos». Helena lo miró sorprendida. «¿A qué te refieres?» Él respiró hondo. «No quiero que el pasado nos defina. Si el amor fue un error, lo asumiré. Pero no permitiré que la culpa destruya lo único real que he sentido». Helena, entre lágrimas, respondió. «Entonces, quédate». Se abrazaron bajo la tormenta, no como amantes, sino como dos almas que aceptaban su destino. No había redención completa, ni final feliz, solo la certeza de que habían desafiado la mentira con la verdad, y en ese gesto encontraron una forma distinta de amor, la que nace del perdón. Mientras el mar rugía y la mansión guardaba silencio, ambos comprendieron que el pasado no puede cambiarse, pero sí puede aprenderse a amar con sus cicatrices. Arthur creyó haber llegado al final de su búsqueda, pero no sabía que la verdad es como un espejo roto. Cada fragmento revela una parte distinta de quien la observa. Tras descubrir su vínculo con Helena, intentó convencerse de que todo había terminado, de que el destino ya había hablado. Sin embargo, algo en su interior susurraba que aún había sombras por descifrar, hilos invisibles que seguían moviendo su historia sin que él lo supiera. Helena, en cambio, parecía más serena, aunque en su mirada había un brillo extraño, una mezcla de melancolía y resignación. Se había vuelto más silenciosa, más distante, como si esperara algo que él no comprendía. Una noche, mientras caminaban por el jardín, Arthur preguntó: «¿Qué es lo que no me dices?». Ella sonrió débilmente. «Hay verdades que no se revelan, se viven». Él quiso insistir, pero algo en su tono lo detuvo. Era una despedida disfrazada de calma. Los días siguientes se volvieron pesados. Arthur recibía cartas anónimas con frases confusas. «No todo lo que heredaste era tuyo». Al principio creyó que eran amenazas de antiguos socios, pero una de ellas contenía una fotografía vieja. Su padre, un hombre desconocido y una mujer idéntica a Helena, en un campo de flores. En el reverso, una fecha tachada. Nada tenía sentido, y sin embargo, todo comenzaba a encajar con un terror que no quería admitir. Decidió investigar en secreto. Revisó los archivos de la empresa familiar, buscando cualquier pista sobre aquel hombre. Encontró un nombre borrado de los registros: Samuel Vázquez. Según los documentos, había sido socio de Augusto Montenegro hasta desaparecer misteriosamente. Arthur, con el pulso acelerado, comprendió que ese apellido no era casualidad. Helena, Vázquez. Todo estaba conectado. ¿Pero cómo? La respuesta parecía demasiado cruel para ser cierta. Esa noche, Arthur enfrentó a Helena. «¿Quién era Samuel Vázquez?», preguntó. Ella lo miró con los ojos llenos de miedo. «Alguien que pagó el precio de tu apellido», respondió. «Mi padre lo destruyó, ¿verdad?». Helena asintió. «Y tú heredaste su culpa». Arthur sintió un vacío imposible de llenar. «Entonces, ¿tú te acercaste a mí por venganza?». Ella negó lentamente. «No, me acerqué porque te vi perdido y porque en ti reconocí mi propia herida». Las palabras de Helena lo desgarraron. Todo lo que creía amor se mezclaba ahora con el peso de la traición. Pero ella no parecía buscar perdón, sino comprensión. «Tu padre me arrebató todo, Arthur», dijo. «Pero no vine a devolverte el daño, vine a liberarme del pasado». Arthur retrocedió, sin saber si debía odiarla o abrazarla. «Entonces, ¿qué somos?». Dos almas que el destino usó para equilibrar una deuda. Y en ese instante, él entendió que el amor también podía ser justicia. El viento soplaba con fuerza esa noche. La mansión crujía como si guardara secretos demasiado antiguos. Arthur no podía dormir. Escuchaba pasos,
susurros, puertas que se abrían solas. Helena, desde su habitación, también parecía inquieta. Ambos sabían que el pasado estaba reclamando lo que le pertenecía. A medianoche, un cuadro cayó del muro. Era el retrato de Augusto Montenegro, con la pintura agrietada justo sobre los ojos, como si, incluso muerto, aún los observara. Arthur decidió que no podía seguir viviendo entre medias verdades. Llamó al abogado de la familia y exigió ver los archivos originales de la herencia. El hombre, nervioso, le entregó una carpeta vieja y dijo: «Su padre me pidió que la destruyera, pero no pude». Dentro, Arthur halló contratos, cheques y un documento firmado por Samuel Vázquez. Era un acuerdo que transfería todas sus propiedades a Augusto, bajo amenazas. El crimen había sido sellado con tinta y silencio. Al leer aquellas pruebas, Arthur sintió que todo se derrumbaba. Su fortuna, su apellido, su orgullo, todo provenía del dolor de otro hombre. Salió de la casa y caminó bajo la lluvia, buscando aire. «No puedo vivir con esto», murmuró. Helena lo siguió, empapada. «No huyas», dijo. «No de mí, ni de lo que eres». Él gritó: «Soy un impostor». Ella lo abrazó con fuerza. «Eres más que lo que tu padre te dejó. La verdad no te destruye, Arthur, te libera». Los días siguientes fueron un torbellino. Arthur convocó a una conferencia para confesar públicamente los crímenes de su familia. Nadie entendía por qué un hombre tan poderoso destruía su propio legado. Helena lo observaba desde lejos, con lágrimas en los ojos. «Por fin es libre», murmuró. Cuando Arthur terminó su discurso, el silencio de la prensa fue sepulcral. En ese instante, dejó de ser el heredero de un imperio. Se convirtió en el hijo de su propia verdad. Pero la redención, como el amor, también tiene su precio. La sociedad lo condenó, los socios lo traicionaron y los bancos lo abandonaron. Helena intentó quedarse a su lado, pero algo en ella comenzaba a desvanecerse. «Mi propósito está cumplido», le dijo una noche. «El pasado ya no nos necesita». Arthur quiso detenerla, pero ella sonrió con ternura. «No llores por mí. Yo fui el puente entre tu mentira y tu verdad». Y antes de irse, lo besó como quien se despide del mundo. Después de su partida, Arthur sintió la casa vacía, pero viva. El viento parecía llevar su nombre por los pasillos. En el despacho, encontró una carta sellada con el símbolo Vázquez. «Arthur», decía, «si algún día dudas de lo que hicimos, mira el mar. Todo lo que el agua toca, purifica. Y tú ya no eres la herencia de nadie, sino tu propio comienzo». Arthur guardó la carta en su pecho y comprendió que, aunque la había perdido, ella lo había salvado. Semanas después, el mar se volvió su refugio. Pasaba horas mirando las olas, recordando la voz de Helena y el eco de su risa. Había perdido todo lo material, pero había ganado lo que más valía, la paz de ser quien era, sin máscaras. Un día, al amanecer, juró nunca más repetir los errores de su padre. Prometió usar su nombre no para dominar, sino para sanar. Y por primera vez, sintió que la verdad, incluso parcial, era suficiente para empezar de nuevo. Arthur creyó haber llegado al final de su búsqueda, pero no sabía que la verdad es como un espejo roto. Cada fragmento revela una parte distinta de quien la observa. Tras descubrir su vínculo con Helena, intentó convencerse de que todo había terminado, de que el destino ya había hablado. Sin embargo, algo en su interior susurraba que aún había sombras por descifrar, hilos invisibles que seguían moviendo su historia sin que él lo supiera. Helena, en cambio, parecía más serena, aunque en su mirada había un brillo extraño, una mezcla de melancolía y resignación. Se había vuelto más silenciosa, más distante, como si esperara algo que él no comprendía. Una noche, mientras caminaban por el jardín, Arthur preguntó:
¿Qué es lo que no me dices? Ella sonrió débilmente. Hay verdades que no se revelan, se viven. Él quiso insistir, pero algo en su tono lo detuvo. Era una despedida disfrazada de calma. Los días siguientes se volvieron pesados. Arthur recibía cartas anónimas con frases confusas. No todo lo que heredaste era tuyo. Al principio creyó que eran amenazas de antiguos socios, pero una de ellas contenía una fotografía vieja. Su padre, un hombre desconocido y una mujer idéntica a Elena, en un campo de flores. En el reverso, una fecha tachada. Nada tenía sentido, y sin embargo, todo comenzaba a encajar con un terror que no quería admitir. Decidió investigar en secreto. Revisó los archivos de la empresa familiar, buscando cualquier pista sobre aquel hombre. Encontró un nombre borrado de los registros: Samuel Vázquez. Según los documentos, había sido socio de Augusto Montenegro hasta desaparecer misteriosamente. Arthur, con el pulso acelerado, comprendió que ese apellido no era casualidad. Elena, Vázquez. Todo estaba conectado. ¿Pero cómo? La respuesta parecía demasiado cruel para ser cierta. Esa noche, Arthur enfrentó a Elena. ¿Quién era Samuel Vázquez?, preguntó. Ella lo miró con los ojos llenos de miedo. Alguien que pagó el precio de tu apellido, respondió. Mi padre lo destruyó, ¿verdad? Elena asintió. Y tú heredaste su culpa. Arthur sintió un vacío imposible de llenar. Entonces, ¿tú te acercaste a mí por venganza? Ella negó lentamente. No, me acerqué porque te vi perdido y porque en ti reconocí mi propia herida. Las palabras de Elena lo desgarraron. Todo lo que creía amor se mezclaba ahora con el peso de la traición. Pero ella no parecía buscar perdón, sino comprensión. Tu padre me arrebató todo, Arthur, dijo. Pero no vine a devolverte el daño, vine a liberarme del pasado. Arthur retrocedió, sin saber si debía odiarla o abrazarla. Entonces, ¿qué somos? Dos almas que el destino usó para equilibrar una deuda. Y en ese instante, él entendió que el amor también podía ser justicia. El viento soplaba con fuerza esa noche. La mansión crujía como si guardara secretos demasiado antiguos. Arthur no podía dormir. Escuchaba pasos, susurros, puertas que se abrían solas. Elena, desde su habitación, también parecía inquieta. Ambos sabían que el pasado estaba reclamando lo que le pertenecía. A medianoche, un cuadro cayó del muro. Era el retrato de Augusto Montenegro, con la pintura agrietada justo sobre los ojos, como si, incluso muerto, aún los observara. Arthur decidió que no podía seguir viviendo entre medias verdades. Llamó al abogado de la familia y exigió ver los archivos originales de la herencia. El hombre, nervioso, le entregó una carpeta vieja y dijo: «Su padre me pidió que la destruyera, pero no pude». Dentro, Arthur halló contratos, cheques y un documento firmado por Samuel Vázquez. Era un acuerdo que transfería todas sus propiedades a Augusto, bajo amenazas. El crimen había sido sellado con tinta y silencio. Al leer aquellas pruebas, Arthur sintió que todo se derrumbaba. Su fortuna, su apellido, su orgullo, todo provenía del dolor de otro hombre. Salió de la casa y caminó bajo la lluvia, buscando aire. «No puedo vivir con esto», murmuró. Elena lo siguió, empapada. «No huyas», dijo. «No de mí, ni de lo que eres». Él gritó. «Soy un impostor». Ella lo abrazó con fuerza. «Eres más que lo que tu padre te dejó. La verdad no te destruye, Arthur. Te libera». Los días siguientes fueron un torbellino. Arthur convocó a una conferencia para confesar públicamente los crímenes de su familia. Nadie entendía por qué un hombre tan poderoso destruía su propio legado. Elena lo observaba desde lejos, con lágrimas en los ojos. «Por fin es libre», murmuró. Cuando Arthur terminó su discurso,
El silencio de la prensa fue sepulcral. En ese instante, dejó de ser el heredero de un imperio. Se convirtió en el hijo de su propia verdad. Pero la redención, como el amor, también tiene su precio. La sociedad lo condenó, los socios lo traicionaron y los bancos lo abandonaron. Elena intentó quedarse a su lado, pero algo en ella comenzaba a desvanecerse. «Mi propósito está cumplido», le dijo una noche. «El pasado ya no nos necesita». Arthur quiso detenerla, pero ella sonrió con ternura. «No llores por mí. Yo fui el puente entre tu mentira y tu verdad». Y antes de irse, lo besó como quien se despide del mundo. Después de su partida, Arthur sintió la casa vacía, pero viva. El viento parecía llevar su nombre por los pasillos. En el despacho, encontró una carta sellada con el símbolo Vázquez. «Arthur», decía, «si algún día dudas de lo que hicimos, mira el mar. Todo lo que el agua toca, purifica. Y tú ya no eres la herencia de nadie, sino tu propio comienzo». Arthur guardó la carta en su pecho y comprendió que, aunque la había perdido, ella lo había salvado. Semanas después, el mar se volvió su refugio. Pasaba horas mirando las olas, recordando la voz de Elena y el eco de su risa. Había perdido todo lo material, pero había ganado lo que más valía, la paz de ser quien era, sin máscaras. Un día, al amanecer, juró nunca más repetir los errores de su padre. Prometió usar su nombre no para dominar, sino para sanar. Y por primera vez, sintió que la verdad, incluso parcial, era suficiente para empezar de nuevo. Arthur acreditava ter chegado ao fim de sua busca, mas não sabia que a verdade é como um espelho quebrado. Cada fragmento revela uma face diferente de quem o encara. Depois de descobrir seu vínculo com Helena, tentou convencer-se de que tudo havia terminado, de que o destino já falara. No entanto, algo dentro dele sussurrava que ainda havia sombras por decifrar. Fios invisíveis movendo sua história sem que percebesse. Helena, por sua vez, parecia mais serena, embora em seu olhar houvesse um brilho estranho, mistura de melancolia e resignação. Tornara-se mais silenciosa, mais distante, como se esperasse algo que ele não compreendia. Numa noite, enquanto caminhavam pelo jardim, Arthur perguntou: «O que é que você não me diz?» Ela sorriu de leve. «Há verdades que não se revelam, se vivem». Ele quis insistir, mas algo em seu tom o deteve. Era uma despedida disfarçada de calma. Os dias seguintes tornaram-se pesados. Arthur recebia cartas anônimas com frases enigmáticas. Nem tudo o que herdaste era teu. A princípio pensou serem ameaças de antigos sócios, mas uma delas trazia uma foto antiga. Seu pai, um homem desconhecido e uma mulher idêntica a Helena num campo de flores. No verso, uma data riscada. Nada fazia sentido, e ainda assim, tudo começava a se encaixar com um terror que ele não queria admitir. Decidiu investigar em segredo. Vasculhou os arquivos da empresa da família em busca de qualquer pista sobre aquele homem. Encontrou um nome apagado dos registros: Samuel Vázquez. Segundo os documentos, fora sócio de Augusto Montenegro até desaparecer misteriosamente. Arthur, com o coração acelerado, percebeu que aquele sobrenome não era coincidência. Helena Vázquez. Tudo estava conectado. Mas como? A resposta parecia cruel demais para ser verdade. Nessa noite, Arthur confrontou Helena. «Quem era Samuel Vázquez?» perguntou. Ela o olhou com medo. «Alguém que pagou o preço do teu sobrenome. Meu pai o destruiu, não foi?» Helena assentiu. «E você herdou a culpa dele?» Arthur sentiu um vazio impossível de preencher. «Então você se aproximou de mim por vingança?» Ela balançou a cabeça devagar. «Não. Aproximei-me porque te vi perdido e porque em ti reconheci a minha própria ferida». As palavras de Helena o despedaçaram. Tudo o que acreditava ser amor misturava-se agora ao peso da traição.
mas ela não parecia buscar perdão, e sim compreensão. Teu pai me tirou tudo, Arthur, disse. Mas não vim te ferir. Vim me libertar do passado. Arthur recuou, sem saber se devia odiá-la ou abraçá-la. Então, o que somos? Duas almas que o destino usou para equilibrar uma dívida. E ele entendeu, naquele instante, que o amor também podia ser justiça. O vento soprava forte naquela noite. A mansão estalava, como se guardasse segredos antigos demais. Arthur não conseguia dormir. Ouvia passos, sussurros, portas rangendo. Helena também parecia inquieta. Ambos sabiam que o passado estava cobrando o que lhe pertencia. À meia-noite, um quadro caiu da parede. O retrato de Augusto Montenegro, com a pintura rachada bem sobre os olhos, como se, mesmo morto, ele ainda os observasse. Arthur decidiu que não podia continuar vivendo entre meias-verdades. Chamou o advogado da família e exigiu ver os arquivos originais da herança. O homem, nervoso, entregou-lhe uma pasta velha. Seu pai pediu que eu a destruísse, mas não consegui. Dentro, Arthur encontrou contratos, cheques e um documento assinado por Samuel Vasques. Era um acordo que transferia todas as suas propriedades para Augusto sob ameaça. O crime fora selado com tinta e silêncio. Ao ler aquelas provas, Arthur sentiu o mundo ruir. Sua fortuna, seu nome, seu orgulho, tudo vinha da dor de outro homem. Saiu de casa e caminhou sob a chuva. Não posso viver com isso, murmurou. Helena correu atrás dele, encharcada. Não fuja, disse. Nem de mim, nem do que você é. Sou um impostor, gritou ele. Ela o abraçou. Você é mais do que o que seu pai te deixou. A verdade não destrói, Arthur. Liberta. Os dias seguintes foram um turbilhão. Arthur convocou uma coletiva para confessar publicamente os crimes da família. Ninguém compreendia por que um homem tão poderoso destruía o próprio legado. Helena o observava de longe, com lágrimas nos olhos. Finalmente é livre, murmurou. Quando terminou seu discurso, o silêncio foi sepulcral. Naquele instante, deixou de ser o herdeiro de um império e tornou-se o filho da própria verdade. Mas a redenção, como o amor, também cobra seu preço. A sociedade o condenou, os sócios o traíram, os bancos o abandonaram. Helena tentou permanecer ao seu lado, mas algo nela começava a desaparecer. Meu propósito se cumpriu, disse certa noite. O passado já não precisa de nós. Arthur quis detê-la, mas ela sorriu com ternura. Não chores por mim. Fui a ponte entre a tua mentira e a tua verdade. E antes de partir, beijou-o como quem se despede do mundo. Após sua partida, Arthur sentiu a casa vazia, porém viva. O vento parecia levar seu nome pelos corredores. No escritório, encontrou uma carta lacrada com o símbolo Vasques. Arthur, se algum dia duvidares do que fizemos, olha o mar. Tudo o que a água toca, purifica. E tu já não és herança de ninguém, mas teu próprio começo. Arthur guardou a carta no peito e compreendeu que, embora a tivesse perdido, ela o havia salvado. Semanas depois, o mar tornou-se seu refúgio. Passava horas olhando as ondas, lembrando a voz e o riso de Helena. Perdera tudo o que era material, mas ganhara o que mais valia, a paz de ser quem realmente era. Ao amanhecer, jurou nunca repetir os erros do pai. Prometeu usar seu nome não para dominar, mas para curar. E pela primeira vez, sentiu que a verdade, mesmo parcial, era suficiente para recomeçar. Los dias después de la partida de Helena fueron un vacío insoportable. Arthur vagaba por la casa como una sombra. La mansión, antes llena de voces, ahora parecía una prisión de ecos. Cada rincón guardaba un rastro de ella, el perfume, la risa contenida, el roce de sus manos en las cortinas. Intentaba convencerse de que era mejor así, que su amor debía morir para que la verdad sobreviviera. Pero el silencio gritaba su nombre. Hasta que, una mañana,
Llegó una carta, sin remitente, escrita a mano. En el sobre, una sola frase. No todo lo que heredamos está hecho de sangre. Dentro, una copia del testamento original de Augusto Montenegro, el verdadero, nunca registrado. En el documento, el padre confesaba haber sido solo el guardián temporal de la herencia. El verdadero heredero era Elena. Y aún más, parte de aquella fortuna provenía de un crimen que había intentado ocultar durante décadas. Arthur quedó paralizado. El crimen descrito era atroz. Apropiación indebida, falsificación, soborno y la muerte accidental de un hombre que había intentado revelar todo. Su padre no era solo un mentiroso, era un asesino. Y por alguna razón había dejado en manos de Elena el derecho de limpiar el nombre de la familia. Ella heredó lo que era mío, murmuró Arthur, porque todo esto nunca fue mío para empezar. El dolor se volvió culpa, y la culpa, desesperación. La obsesión por entender el pasado volvió con fuerza. Arthur empezó a revolver cada rincón de la mansión, buscando algo que confirmara las palabras de la carta. En la caja fuerte del despacho, encontró un viejo diario de su padre. Las últimas páginas hablaban de Elena, pero también de algo más oscuro. Un accidente en la infancia, un cuerpo cambiado, un error que jamás debía ser revelado. Arthur sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Toda su vida. Era un engaño cuidadosamente diseñado. Las palabras del diario parecían palpitar. Ella debe heredar lo que es de él. Él heredó lo que nunca debió ser suyo. Arthur leyó y releyó, hasta que un recuerdo lo golpeó como un rayo. Una cicatriz en su hombro, idéntica a la que su padre describía en el bebé perdido. La sangre se le heló. Entonces yo era el verdadero heredero, murmuró. ¿Pero por qué me ocultaron? Hojeó el diario otra vez y halló la respuesta. Porque el heredero carga con la culpa del padre, y la culpa no debe heredar el trono. Arthur cayó de rodillas. La revelación era devastadora. Su padre había cambiado sus identidades para protegerlo, y al hacerlo, destruyó 2 vidas. Elena había crecido como hija ilegítima, sin saber que el hombre que amaba era, en verdad, el heredero de todo lo que le habían arrebatado. Y él había vivido creyendo en una herencia manchada de oro y mentira. Todo tenía sentido ahora. El vacío, el tormento, la sensación de no pertenecer. La fortuna era una maldición disfrazada de legado. El sonido de un coche interrumpió sus pensamientos. Al mirar por la ventana, la vio. Elena, empapada por la lluvia, con el rostro pálido y los ojos decididos. «Has vuelto», murmuró él. «Tenía que hacerlo», respondió. «Descubrí la verdad». Elena caminó hacia él y puso sobre la mesa el mismo diario que también había leído. «No robaste nada, Arthur. Fuiste una víctima, igual que yo». Él la miró en silencio. «Entonces, ¿qué somos ahora?» «Los últimos Montenegro. Y tal vez, los únicos capaces de cerrar esta maldición». Lloraron juntos, por el dolor y por el amor que los unía y los destruía. Pero antes de poder respirar en paz, Elena reveló algo más. «Hay otra carta, Arthur. Una que estaba escondida dentro del diario». Se la entregó. El sobre tenía el sello del padre y una única frase. «La verdad completa solo debe leerse cuando el corazón sea más fuerte que el pasado». Arthur dudó, luego la abrió, y al leer las primeras líneas, el aire desapareció de sus pulmones. Elena no es hija de sangre. Fue registrada como tal para ocultar al verdadero heredero. Arthur levantó la vista, sin entender. «El verdadero heredero eras tú», completó Elena, llorando. «Fui criada para protegerte. Tu padre me adoptó para asegurar que, cuando la verdad saliera a la luz, yo estuviera a tu lado». Arthur sintió un nudo en el pecho. «Entonces tú...»
Nunca fui tu hermana ni tu heredera. Fui el precio de tu libertad. Arthur retrocedió, aturdido. Todo giraba a su alrededor. Las mentiras del padre, el dolor, el amor prohibido, todo se deshacía en un torbellino. ¿Lo sabías? No, Arthur. Pero cuando lo descubrí, entendí por qué la vida me trajo hasta aquí. Ella se acercó con lágrimas en los ojos. Tu padre creyó que me condenaba, pero me dio un hogar y me hizo amarte. Arthur lloró como un niño. Su amor, al fin, estaba limpio, nacido del caos, pero purificado por la verdad. En los días siguientes decidieron venderlo todo: la mansión, los negocios, las acciones. Usaron el dinero para reparar lo que el padre había hecho: restaurar las tierras, ayudar a las familias que habían sido dañadas por los crímenes de Augusto Montenegro. Cada firma era un acto de liberación. Elena cuidaba los documentos, Arthur el legado moral. Por primera vez, sintieron que el pasado podía descansar. El nombre Montenegro dejaría de ser una carga, para convertirse en un renacimiento. Una mañana, Elena lo llamó al jardín. ¿Sabes lo que una vez me dijeron?, preguntó. Que el mar dice la verdad. Él sonrió, recordando sus primeras palabras. ¿Y qué dice ahora el mar? Que todo lo que fue suyo, por fin es nuestro. El viento sopló suave, y el sonido de las olas pareció responder con ternura. Arthur la abrazó por detrás, con el corazón en calma. Heredaste lo que era mío, dijo, pero me diste lo que nunca tuve: paz. Mientras el sol nacía, la mansión a lo lejos parecía solo un recuerdo. Arthur miró a Elena y comprendió que, a veces, el amor nace del mismo suelo que la tragedia. La verdad los hirió, pero también los liberó. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora vivimos, respondió él, sin herencias, sin secretos, solo nosotros. Y cuando ambos caminaron hasta la orilla del mar, parecía que el destino, cansado de jugar con ellos, finalmente sonreía por primera vez. Pero el mar, en silencio, escondía algo. Entre las olas, una pequeña caja de plata llegó a la orilla. Arthur la recogió, curioso. Dentro había una nota envejecida, escrita con la misma letra de su padre. Si estás leyendo esto, es porque la historia ha vuelto a comenzar. La fortuna no termina, solo cambia de manos. Arthur miró a Elena, confundido. Él lo sabía todo. Ella sonrió levemente, o quizás el destino nunca dejó de escribir. Y el viento sopló, como una promesa eterna. Habían pasado 2 años desde el día en que Arthur y Elena abandonaron la mansión Montenegro. La antigua propiedad, ahora perteneciente al Estado, se había convertido en un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad. Un gesto simbólico que lavó parte de la culpa de un apellido que antes pesaba como una maldición. Elena dirigía el lugar con dulzura y firmeza, mientras Arthur se dedicaba al mar, escribiendo memorias que nunca pensaba publicar. La rutina sencilla era lo único que les quedaba. Cada mañana tomaban café observando el amanecer. No hablaban del pasado, pero este aún vivía en los silencios, en las miradas, en la forma en que uno tomaba la mano del otro cuando el viento soplaba más fuerte. A veces, Elena preguntaba, ¿crees que el destino nos perdonó? Arthur sonreía. El destino no juzga, Elena, solo devuelve lo que tomamos por la fuerza. Y ella respondía, entonces fuimos perdonados. Elena guardaba la pequeña caja de plata sobre la mesa. Nunca la había vuelto a abrir desde aquel día en la playa. Decía que dentro había algo más importante que el oro o los secretos. El fin de un ciclo, solía repetir. Arthur, sin embargo, a veces la observaba en silencio, seguro de que aún había algo dentro de aquel metal antiguo, quizá otra carta, otra revelación. Pero ya no necesitaba saber. El misterio era ahora parte de la paz que había aprendido a aceptar. Una mañana lluviosa, Elena recibió una llamada. Al otro lado, una voz grave y desconocida.
Soy el responsable del legado final de Augusto Montenegro. Hay un objeto que debe ser entregado personalmente. Arthur insistió en acompañarla. La dirección los llevó a un asilo aislado, al borde de una sierra cubierta de niebla. Allí, un hombre de cabello blanco los esperaba. Su padre dejó instrucciones, dijo, pero solo podían abrirse cuando ustedes estuvieran juntos. El sobre era grueso, sellado con cera roja. Elena lo abrió con cuidado. Dentro había una carta y un documento. La carta decía: «El verdadero legado no está en la fortuna, sino en la verdad. Hice lo que hice para protegerlos. Uno de ustedes heredó la sangre, el otro, el corazón, y el mundo necesita de ambos». Arthur leyó en silencio, y por primera vez sintió ternura hacia el hombre que tanto había odiado. Había dolor en las palabras, pero también arrepentimiento, y tal vez amor. El documento adjunto confirmaba que la última parte de la fortuna Montenegro sería donada íntegramente a un instituto creado por Elena, en colaboración con Arthur. El nombre elegido: Fundación Aurora, en homenaje al nuevo comienzo que ambos representaban. «Él sabía que transformaríamos el caos en algo bueno», dijo ella, emocionada. Arthur le tomó la mano. Tal vez al fin comprendió qué es la herencia, lo que dejamos, no lo que poseemos. De regreso a la casa junto al mar, Elena finalmente abrió la caja de plata. Dentro había una pequeña concha y una nota antigua, con letras casi borradas: «El mar dice la verdad». Al lado, una foto envejecida mostraba a un bebé en brazos de una mujer, el mismo bebé de las fotos antiguas de Arthur. En el reverso, la firma: «Con amor, tu madre». Elena cerró los ojos y sonrió. Ahora todo tiene sentido, Arthur. La verdad estaba en el sonido del mar. Todo este tiempo. Arthur la abrazó, sintiendo las lágrimas mezclarse con la lluvia que empezaba a caer. Mi vida siempre fue hecha de silencios y herencias. Pero tú fuiste el sonido que rompió todo. Ella lo miró, sonriendo entre lágrimas. Y tú fuiste el hogar que nunca tuve. El mar rugía afuera, testigo del fin de una historia y del nacimiento de otra. Ya no había maldades, ni Montenegro, ni culpa. Solo dos corazones libres, y un destino que, por fin, se reconciliaba consigo mismo. Esa noche, Arthur escribió sus últimas palabras en el diario. La herencia no es lo que recibimos, es lo que elegimos cargar. Y el amor, ese amor nacido de la tragedia, es la única fortuna que el tiempo nos roba. Cerró el cuaderno y lo guardó junto a la concha. Elena dormía, serena, el rostro vuelto hacia el mar. En ese instante, supo que por fin era un hombre completo. No el millonario de antes, ni el heredero robado, solo alguien que había aprendido a existir en paz. Meses después, Elena fue invitada a dar una conferencia sobre superación. Frente a cientos de personas, habló con voz tranquila y firme. El perdón es el último acto de amor, no el que damos a los demás, sino el que nos damos a nosotros mismos. El público se emocionó. Al final, miró por la ventana, donde la lluvia comenzaba a caer, y murmuró: «Él está escuchando». Nadie entendió, pero Arthur, sentado en la última fila, sonrió en silencio. El mar, una vez más, respondía. Con el tiempo, ambos se convirtieron en símbolo de algo raro, no de riqueza, sino de redención. Los periódicos contaban la historia de la pareja que renunció a su herencia para reconstruir vidas, pero ninguno de los dos se preocupaba por titulares. Lo que los movía era el simple acto de continuar. A veces caminaban descalzos por la playa, y Elena decía: «El mar borró nuestras huellas». Arthur respondía: «Porque lo que queda, Elena, no está en la arena, está en lo que cambiamos dentro». Años después, cuando el tiempo comenzó a llevarse los hilos oscuros de su cabello, Elena encontró a Arthur escribiendo junto a la ventana. «¿Sigues registrando memorias?», preguntó. Él sonrió. «No,
Estoy escribiendo el final. Ella se acercó. ¿Y cómo termina? Arthur la miró con ternura. Con el comienzo. La besó, y el sonido del mar llenó la habitación. Era el mismo sonido de años atrás, pero ahora suave, reconciliado. El mar que un día reveló secretos, ahora los acunaba en paz. En la última página del diario de Arthur había una dedicatoria. Para Elena, la heredera de lo eterno. Porque el amor, cuando es verdadero, no pertenece a nadie, solo al tiempo. La mansión, el oro, los documentos, todo se volvió distante. Lo que quedó fue el silencio, no el que hiere, sino el que cura. Y en ese silencio, entre las olas y la brisa, podía oírse una última promesa. Su amor no nació para durar, sino para enseñar al mundo a comenzar de nuevo. A veces la vida nos arranca todo. Fortuna, certezas, incluso el suelo bajo los pies, solo para devolvernos lo que realmente importa, la verdad y el amor que sobrevive al caos. Arthur y Elena descubrieron que la verdadera herencia no está en los bienes ni en los nombres, sino en el valor de reescribir el propio destino. Cuando todo lo construido sobre mentiras se derrumba, solo queda lo genuino, el sentimiento que no necesita documentos para existir. Y tal vez esa sea la mayor lección que el tiempo nos enseña, que el amor verdadero no es el que nos completa, sino el que nos transforma. Que la riqueza más valiosa es encontrar paz dentro de lo que antes fue dolor. Si esta historia te conmovió, compártela, coméntala, y deja que otros recuerden que incluso de las pérdidas más grandes pueden nacer nuevos comienzos. Porque el amor, cuando sana, también enseña a renacer.